A ver, ¿quién soy en realidad? Es sin duda una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. Y bueno, hoy vamos a intentar desentrañar un poco este misterio. Para eso nos vamos a apoyar en un libro fascinante del cardenal Carlo Maria Martini, que se llama Las Confesiones de Pedro. Lo usaremos como una especie de mapa para explorar este viaje hacia el autoconocimiento. Así que sin más, empecemos este recorrido. Y curiosamente, nuestro punto de partida no es una persona, sino un lugar. Es una parábola que aparece justo al inicio del libro y que la verdad prepara el terreno de una forma increíble para lo que viene después. Pensemos en una comunidad que estaba literalmente al borde del colapso. Imagínense esto, una abadía que en sus tiempos fue grandiosa, pero que ahora apenas quedaban 5 monjes, todos ya muy mayores. El espíritu, la energía, ese sentido de comunidad, todo, absolutamente todo se estaba apagando. Parecía que el lugar simple y sencillamente estaba condenado a desaparecer. Entonces el abad, en un último y desesperado intento, decide buscar el consejo de un sabio rabino que, según se cuenta, vivía en una pequeña cabaña en el bosque cercano. Era un acto de pura desesperación, ¿no? Como quien lanza la última moneda al aire esperando un milagro, una respuesta que lo salvara del olvido. Y esta fue la respuesta del rabino. ¿Así? Sin más. Una frase críptica, totalmente inesperada, y si lo pensamos bien, a primera vista, parecía completamente inútil. O sea, no era un plan de acción, no era una estrategia, nada. Era solo una afirmación. Pero en esa simple frase, sin que nadie lo supiera, estaba la semilla de un cambio radical. Claro, de vuelta en el monasterio, los monjes le dieron vueltas y vueltas a estas palabras tan raras. ¿El Mesías entre nosotros? Y esa simple pregunta empezó a cambiarlo todo. De repente, ya no eran solo un grupo de ancianos esperando el final. Ahora, cada uno de ellos era parte de un misterio que había que resolver. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Piensen en el monólogo interno que esto debió desatar. Cada monje empezó a mirar a sus compañeros y a sí mismo de una forma completamente nueva. Cada uno, sí, con sus virtudes, pero también con sus defectos más, digamos, molestos, ahora era portador de una posibilidad sagrada, una posibilidad increíble. Bueno, pues este cambio de perspectiva tuvo un efecto muy real. Empezaron a tratarse con un respeto extraordinario, con una reverencia que casi se podía tocar. Y esta nueva atmósfera se volvió tan poderosa, tan vibrante, que la gente que pasaba por el bosque podía sentirla, incluso desde lejos. El resultado fue asombroso. Se corrió la voz claro, más y más gente empezó a visitar el monasterio, y al poco tiempo llegaron jóvenes que querían unirse a la comunidad. Ese lugar que estaba muriéndose se convirtió en un centro de luz, de espiritualidad. ¿Y todo por qué? Por un simple cambio de perspectiva. Perfecto. Esta parábola del monasterio nos da el marco perfecto. Ahora vamos a hacer un giro. Pasamos de la historia de una comunidad a la historia interna de una sola persona. Y el guía que nos propone el libro para este viaje es, cuanto menos, poco convencional, el apóstol Pedro. Y esta es la idea central del libro, su tesis. Que la vida de Pedro, con todas sus idas y venidas, sus luchas y contradicciones, no es solo una historia antigua, no, es como un mapa universal. Un itinerario que, en el fondo, nos sirve a todos para navegar nuestro propio camino de autodescubrimiento, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos. Entonces, ¿quién es este guía? Para entender por qué Pedro es un modelo tan potente, lo primero es aceptar su complejidad. Ojo, no era un santo de estampita de sus perfectos, era una persona profundamente humana, y eso significa que estaba llenísimo de contradicciones. Y aquí lo vemos clarísimo. Por un lado, sus grandes virtudes. Era generoso, un líder nato, un idealista. Pero, y esto es clave, esas mismas cualidades estaban conectadas con sus defectos. Su generosidad lo llevaba a ser impulsivo. Su liderazgo a veces lo hacía un poco entrometido. Es justo en esa tensión, en esa lucha entre sus luces y sus sombras, donde está el verdadero crecimiento. Sus defectos no eran algo que había que quitar, sino la otra cara de la moneda de sus mayores fortalezas. Ok. Para meternos de lleno en la psicología de Pedro, el libro se enfoca en un momento clave, uno que seguramente todos conocemos, la famosa escena en la que intenta caminar sobre el agua. Es aquí donde su conflicto interno se muestra de la forma más dramática y a la vez más universal. La historia es increíble, ¿verdad? Lleno de fe, de coraje, Pedro se baja de la barca y lo logra. Camina sobre el mar. Pero basta un segundo. Un instante de distracción, deja de mirar a su objetivo y se fija en la tormenta, en el viento, en las olas.
Y ahí es cuando el miedo se apodera de él. Y claro, empieza a hundirse. Y esta es la pregunta clave de todo el episodio. Fíjense que no le recrimina por tener miedo. El miedo es una reacción humana, es normal, sino por dudar. Y ahí, justo ahí, está el centro del conflicto de Pedro, que es en realidad el de todos nosotros, ¿no? Esa batalla constante entre la confianza en algo más grande y la duda. Esa duda que nos paraliza y nos hace hundir. Todo esto nos lleva a un punto de autoanálisis. Es como mirarse en 3 espejos distintos. El primer espejo te devuelve la imagen que tienes de ti, lo que dice sobre quién eres. El segundo te muestra cómo te ven los demás. Y el tercero, que es el más complicado, te pregunta por ese secreto, eso que escondes incluso de ti. Son 3 dimensiones clave para poder empezar a responder la gran pregunta: ¿quién soy? Y aquí es donde todo se conecta. Cerramos el círculo, uniendo la historia de aquel monasterio con el viaje de Pedro y, por supuesto, con nuestra propia reflexión. Porque la clave, tanto en un caso como en el otro, es exactamente la misma. El punto central es este. De la misma forma que los monjes se transformaron cuando empezaron a ver la posibilidad del Mesías en los demás, el verdadero autoconocimiento llega cuando aprendemos a mirarnos con ojos nuevos, aceptando nuestras luces, sí, pero también nuestras sombras. Se trata de encontrar esa chispa divina, ese Mesías interior que todos llevamos dentro de nuestra propia imperfección. Y el libro nos da un método práctico para esto, en 3 pasos, basado en una tradición muy antigua. Primero, lectio. Es como leer la propia historia, ¿no? Mirar los hechos de nuestra vida, sin juicios. Segundo, meditatio. Meditar sobre esa historia, buscar patrones, preguntarnos por el significado de las cosas. Y tercero, oratio, que es básicamente abrirse al misterio, aceptar con humildad que hay cosas que no podemos controlar ni entender del todo. Y así llegamos a la pregunta final, esa que el libro le plantea a Pedro y que en el fondo nos plantea a todos. Es una invitación a que cada quien la tome como punto de partida para su propio viaje interior. Porque la respuesta a esa pregunta, bueno, como aprendieron los monjes, puede cambiarlo todo.